Bienvenidos nuevamente a este canal sobre tratamiento biológico de aguas residuales. En esta ocasión vamos a tener una plática sobre una petición de colegas del agua que están incursionando apenas en el mundo de lo que es tratamiento de aguas residuales y realmente ellos lo que están pidiendo que explique es cómo se estructura un tren de tratamiento convencional y cuál es el papel de un ecualizador en una planta de tratamiento. Ya que hay plantas que lo tienen y hay plantas que no lo tienen, entonces es como como su duda, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer una plática respecto a estos dos puntos para tratar de que ellos, bueno, entiendan mucho mejor estos dos aspectos, ¿no? Que al final son importantes y, y así como también el papel del ecualizador u homogenizador, que también lo conocemos de esa forma, cuál es su papel dentro de un tren de tratamiento de agua residual. Ok. Eh, un tren de tratamiento se compone principalmente de tres partes. Un tratamiento primario, un tratamiento secundario y un tratamiento terciario. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento primario? La finalidad del tratamiento primario es evitar que eh, objetos voluminosos de alguna forma deterioren nuestro sistema de tuberías o sistema de bombeo. ¿Sí? Normalmente en un agua residual, ya sea entubada, ya sea que venga en canal, pues va arrastrando bastante basura, ¿no? Que pueden ser botellas, tapas, plásticos, bolsas, ¿no? En un canal, pues obviamente podemos encontrar cosas más voluminosas, llantas, por ejemplo, ¿no? Animales muertos. Entonces, al final, eso no lo podemos dejar entrar a nuestro sistema de tuberías o bombeo porque pues, se va a deteriorar. ¿Sí? Entonces, esa es realmente la finalidad del tratamiento primario, aunado a también eliminar otro tipo de aspectos o de materias como lo que son arenas, ¿no? Que son de alguna forma materia más pequeñita, ¿no? Que normalmente a veces viene de cocina, como son semillas, cáscaras de huevo, trozos de pollo, ¿no? Etcétera. Y al final todo eso pues también nos empieza a afectar nuestro sistema. Entonces ahorita vamos a ir explicando un poquito más a detalle este aspecto, ¿no? Entonces inicialmente cuando el agua viene, ya sea por lo que es una tubería o que viene por un canal, entonces el primer tratamiento importante es lo que conocemos como un cribado, que es una rejilla, ¿no? Y a veces, y en esta rejilla normalmente es una rejilla inclinada que nosotros la vamos a ver en la petar. Y esta inclinación que tiene la rejilla, pues realmente es para facilitar de alguna forma su limpieza. Cuando es manual, entonces utilizamos un rastrillo y entonces vamos retirando todo lo que se va acumulando en la rejilla, ¿no? Otro objetivo de su inclinación es para disminuir las obstrucciones, ¿no? Entonces, de esta forma aquí retiramos todo lo voluminoso y ya cruza lo que es el agua residual. Hay plantas que optan por tener dos tipos de cribados, lo que es un cribado grueso y un cribado fino, ¿no? Entonces, con eso reducen ese tipo de materiales. Posteriormente, se recomienda un desarenador, ¿sí? Entonces, este desarenador, pues es normalmente pues separar arenas, ¿no? Cuando viene el agua residual de un canal que va a arrastrar mucha arena, mucha tierra, se recomienda este desarenador. Y también te elimina partículas que llegan a pasar incluso en el cribado fino, ¿no? Como pequeñas estas semillitas, ¿no? De comida, cosas por el estilo. Entonces, eso lo podemos separar en lo que es el desarenador, ¿sí? Nuestro desarenador. Ahora, también el agua residual llega a contener grasas y aceites.
Estas grasas y aceites podemos optar por una tercera operación unitaria aquí. Aquí podemos colocar nuestro separador de grasas y aceites, ¿sí? Entonces, el agua residual, entonces, va a entrar a nuestro separador de grasas y aceites y va a tener esta dirección. Normalmente aquí se pone lo que es una barrera o un bafle, porque las grasas pues van a flotar. Entonces, estas grasas como flotan, se van a quedar en esta superficie. Y ya el agua residual va a pasar ya con bajo contenido de grasas. Ahora, este tipo de grasas, pues hay que estarla retirando de forma continua porque se vuelve como un foco de infección. Empieza a traer roedores, formación de moscas. A veces no se limpia, se van acumulando las grasas tanto que que ya pasan. Ahora, ¿por qué colocamos un separador de grasas y aceites? Entonces, aquí colocamos nuestro separador de grasas y aceites. ¿Por qué lo colocamos? Porque realmente esto a quién me va a afectar, a mi reactor secundario, ¿sí? A mi tratamiento secundario. Mi tratamiento secundario es donde voy a tener mi reactor con mis microorganismos, que prácticamente es el corazón de la planta, no es el pulmón. Entonces, ya sea proceso aerobio o proceso anaerobio, las grasas me van a afectar. Por ejemplo, en un proceso aerobio me va a afectar la transferencia de oxígeno. Y el oxígeno es importante para la actividad biológica de los microorganismos aerobios. Ahora, esas grasas y aceites, pues también van a empezar a interaccionar con los microorganismos, o sea, van a rodear aquí al microorganismo por la afinidad, ¿no? Y estas grasas y aceites pues van a impedir también que pasen los nutrientes, que pase el oxígeno, entonces pues no va a haber actividad biológica. Sí, por eso se cuida mucho o se busca una muy buena separación de grasas y aceites. En el caso de los reactores anaerobios es exactamente lo mismo, ¿no? Impide mucho lo que es el transporte de los nutrientes a las células. ¿Sí? ¿Sí? Cuando hablamos de un agua, por ejemplo, un agua doméstica, tiene entre 50 y 100 miligramos por litro de grasas y aceites, un, un separador de este tipo convencional, o sea, nos funciona. Pero ya cuando estamos, por ejemplo, con aguas industriales, obviamente cuando el contenido de grasas ya es muy alto, entonces ahí ya optamos por el sistema DAF, ¿no? Es un sistema más costoso porque utiliza coagulante, floculante y una microareación, pero es muy eficiente para la remoción de grasas y aceites cuando estamos hablando en altas concentraciones. Sí, pero bueno, aquí estamos hablando de lo que es el sistema convencional, que es este. Otra forma de separar las grasas y aceites es dentro del mismo desarenador, ¿sí? Entonces, este desarenador se pone también es una microareación, que es una aireación aquí inducida, pero es una aireación con un flujo de tal forma que no me genere una turbulencia, porque si me genera aquí una turbulencia, obviamente no me va a separar las grasas. Es un flujo de tal forma que no me genera una turbulencia, pero sí me permite acumular las grasas y aceites en esta parte. Entonces aquí al final tiene también una barrera, como un bafle, que es el que detiene las grasas y aceites para que, por un lado, sedimenten las arenas o material parecido a las arenas y la parte superficial me separa lo que son las grasas y aceites, ¿sí? Entonces hay dos formas, ¿no? O sea, utilizar el desarenador con una aireación, pero obviamente cuando hablamos de aireación, obviamente nos incrementan los costos operativos, ¿no? Por eso normalmente encontramos sistemas convencionales, ¿no? Por lo económico. eh, sí abate mucho lo que son los costos operativos, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos, y vamos haciendo un resumen, entonces tenemos un cribado para la separación de objetos voluminosos, una separación de estos objetos voluminosos, cuidando nuevamente lo que son las bombas, las tuberías,
porque es un caos, ¿no? Se tapa una tubería, no es tan sencillo identificar dónde está el tapón, destaparlo, las bombas que se estén deteriorando, dando el mantenimiento seguido, reemplazándolas, no. Entonces sí tenemos que cuidar mucho, mucho lo que es el tratamiento primario y sobre todo el mantenimiento, ¿no? O sea, la limpieza. O sea, retirar continuamente lo que esté atorado en el cribado y eso realmente se recomienda a diario, ¿no? Retirar grasas y aceites, retirar las arenas, ¿sí? Y ya después de estas grasas y aceites o este separador de grasas y aceites, ahí es donde vamos a observar lo que es nuestro ecualizador. Este ecualizador realmente algunos diseñadores lo manejan como opcional, ¿sí? Pero realmente tiene una función importante este ecualizador, ¿sí? Este ecualizador eh, lo que busca es amortiguar un caudal o amortiguar una carga orgánica, si la vemos por ahí, ¿sí? Entonces, este caudal, por ejemplo, si lo vemos aquí en este gráfico, tenemos el patrón de flujo de este ecualizador que le llaman ecualizador en línea, porque está en la línea de los procesos, etapas unitarias, con respecto a un caudal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Es amortiguar una carga orgánica. Si nosotros aquí graficamos lo que es kilogramos de DBO 5 por hora, ¿sí? Cuando no tenemos un ecualizador, normalmente vamos a tener un perfil más caótico, ¿no? Con bajas, subidas, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener cuando no tenemos un ecualizador. Pero cuando tenemos el ecualizador, realmente amortiguamos lo que es la carga orgánica, como lo podemos ver en ese perfil negro, ¿sí? Entonces amortiguamos carga orgánica, amortiguamos pH, y eso ayuda mucho a quién, pues realmente a quien va a ayudar es al tratamiento secundario, ¿sí? Ahora, este tipo de ecualizador o, o tanque homogenizador, puede ser, se necesita agitar, cuando son muy grandes se necesita una agitación que puede ser una propela, y cuando es una propela, bueno, se recomienda también que estos tanques tengan unos baffles en esta parte para tener un buen mezclado, porque lo que busca el homogenizador es mezclar para que precisamente los sólidos suspendidos totales no sedimenten, ¿sí? Entonces, esto va a evitar que los sólidos suspendidos totales sedimenten, ¿sí? Un buen mezclado, ¿sí? Ahora, se recomienda antes del homogenizador el desarenador, porque si entran más partículas, obviamente los requerimientos de mezclado se aumentan. Entonces, es mejor retirarlos antes y esto va a garantizar que haya una mezcla homogénea dentro de este reactor. Ahora, estos baffles, ¿cuál es la función de estos baffles? Romper el vórtice que se genera cuando se mezcla un reactor, ¿sí? Ok, para más o menos entender cómo funciona estos baffles, por ejemplo, si nosotros ponemos un vasito de precipitado con un agua en una parrilla de agitación y, por ejemplo, aquí tenemos nuestra mosquita. Si nosotros encendemos esta parrilla de agitación y este agitador magnético o mosca como conocemos, va a formar un vórtice, así, ¿sí? Y al formar este vórtice, realmente aquí no hay un mezclado. Aquí realmente nada más le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a la composición química del agua. Realmente es un mezclado tremendamente lento. Pero cuando yo coloco mi reactor y le pongo estos baffles, la orilla, entonces mi vórtice que se va a formar ya es pequeñito, porque este remolino está chocando con los baffles y entonces al chocar con los baffles, entonces mejoro mucho mi mezclado, acelero mi mezclado. Por eso es importante tener baffles en nuestro sistema de
homogenizador, porque estamos buscando realmente un mezclado, que en cualquier punto tengamos la misma concentración. Entonces, esa es la finalidad de estos baffles, romper ese vórtice para realmente tener un mezclado. Ahora, cuando tenemos este tipo de agitación, que es mecánica, a veces se llegan a generar malos olores, ¿no? Dependiendo del tiempo de residencia hidráulico por el cual está diseñado. Entonces, unos optan mejor por airearlo. Entonces, mejor aireamos y con eso vamos a controlar los malos olores, ¿sí? Pero obviamente, otra vez, incrementamos los costos operativos. Pero es la forma de controlar estos malos olores teniendo un homogenizador aireado, ¿sí? Pero la finalidad es eso, tener una mezcla homogénea, amortiguar la carga orgánica para cuidar nuestro tratamiento secundario. Porque ¿qué es lo que realmente va a impactar sobre nuestro tratamiento secundario? Estos picos. Estas cargas orgánicas altas son las que pueden perturbar significativamente nuestro tratamiento secundario. Por ejemplo, si esto entra a un reactor anaerobio, estos picos, normalmente hay acumulación de ácidos grasos, se acidifica el reactor y ¡pum! Se deteriora el sistema. Si es un reactor aerobio, ahí el problema del reactor aerobio es que cuando se diseña el reactor aerobio, se diseña en función de una carga orgánica y se diseña o se hace el cálculo del oxígeno que va a requerir para oxidar toda esta materia orgánica. Entonces, cuando entra una alta concentración de materia orgánica al reactor que no fue diseñado, entonces la demanda de oxígeno no va a ser suficiente. Entonces vamos a tener un sistema ineficiente, ¿sí? Por eso este tipo de homogenizador ayuda mucho, ¿no? Es como curarnos en salud, ¿no? Porque realmente está regulando la carga orgánica. Siempre va a entrar la misma carga orgánica y esto nos ayuda mucho, por ejemplo, en un reactor aerobio para tener un excelente control de la FM. Y ya nosotros sabemos la importancia de la FM en el fenómeno de Bulking, ¿no? El Bulking es un dolor de cabeza. Y uno de los factores que orientan al desarrollo de estas bacterias filamentosas es cuando nos salimos de los intervalos de diseño de la FM, ¿no? Una FM muy baja o una FM muy alta, ¿no? Entonces eso nos promueve el desarrollo de bacterias filamentosas. Entonces un amortiguador, un ecualizador nos ayuda bastante, ¿sí? Ahora, ¿por qué no siempre lo vemos? Porque tiene sus desventajas. Cuando se hace el diseño, que realmente es un diseño muy sencillo, que se grafica el volumen acumulado con respecto al tiempo, ahí nos da volúmenes muy grandes. Entonces, al darnos volúmenes muy grandes, significa que necesitamos áreas más grandes para su construcción, ¿sí? Entonces, eso a veces va a hacer que el diseñador pues, no opte por un sistema de ecualización, porque a veces o sí pega en los costos de inversión y de operación, porque al final requiere de energía para poder mezclar. Cuando son sistemas grandes, debido a estas desventajas, pues realmente no se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que hace? De alguna forma, tratar de compensar la falta de un homogenizador es que cuando se diseña en función de una carga orgánica, pues se considera un factor de seguridad. Entonces aquí se considera un factor de seguridad, ¿no? Un poquito más arriba de la carga orgánica media, de tal forma de amortiguar cuando entren esas cargas orgánicas fuertes, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando está el homogenizador, aparte de amortiguar esta carga orgánica, de amortiguar un pH, también en algunos operadores de la planta lo utilizan para, de alguna forma, con otras funciones. Por ejemplo, ahí pueden, si su agua residual llega en condiciones ácidas o el pH es ácido, pues ahí lo pueden neutralizar, ¿no? Se utiliza el agitador, más bien el homogenizador o ecualizador se puede utilizar con esta función, ¿no? Se puede utilizar
para ajustar un pH, ¿no? Un pH para lo que es la actividad biológica. Otros, por ejemplo, lo utilizan para, si un agua residual trae sulfuro, por ejemplo, si esta agua residual entra lo que es sulfuro, ¿sí? Este sulfuro normalmente se debería de evitar que entre al corazón de la planta o que entre al proceso biológico. Ya sea proceso biológico aerobio o anaerobio, tiene un efecto significativo sobre el proceso. O sea, es un inhibidor en ambos procesos biológicos. En el caso, por ejemplo, del proceso aerobio, este H2S eh, puede formar complejos con algunos cofactores enzimáticos o elementos traza, como le llaman, ¿no? Como puede ser hierro, puede ser magnesio, puede ser cobalto, que son cofactores importantes para la actividad biológica, para las rutas bioquímicas. Entonces, puede precipitar estos componentes y disminuir o afectar el proceso biológico. La otra es que este H2S sí se puede oxidar dentro de un proceso aerobio por microorganismos, pero promueve el desarrollo de microorganismos filamentosos del tipo Thiotrix. Y nosotros sabemos que en un proceso aerobio no queremos el desarrollo de bacterias filamentosas, porque ese es un caos, ¿no? O sea, sí se podrá oxidar el H2S, ahí sí se podrá oxidar, pero ese filamentoso ya sabemos que me va a hacer flotar mis lodos y mi clarificador va a ser muy ineficiente. Y nosotros sabemos que la clarificación en un reactor secundario es indispensable para lo que sigue, ¿sí? Ahora, si se va a buscar también oxidar en un reactor que digamos, ok, no, yo no lo quiero oxidar, que se vaya, que entre al reactor aerobio, pues entonces también se tiene que hacer un cálculo de demanda de oxígeno, porque el H2S también va a requerir oxígeno. Entonces, tienes que dar oxígeno para la oxidación de la materia orgánica, tienes que proporcionar oxígeno para la oxidación del H2S y tienes que proporcionar oxígeno para la nitrificación, si en caso de quieres remover nutrientes. Pero bueno, yo, de mi punto de vista, lo más recomendable es mejor eliminarlo antes. Y este se podría utilizar el ecualizador para eliminarlo cuando tenemos un ecualizador aireado, ¿no? Porque el oxígeno va a oxidar químicamente el H2S. Es una oxidación lenta, pero se oxida, pero podemos utilizar un catalizador químico para acelerar esa reacción, como por ejemplo el óxido de manganeso. Eso va a acelerar mi reacción. Y lo podemos aquí, ¿no? Aprovechar lo que es el homogenizador, como algunos lo hacen, para oxidarlo químicamente y que no me deteriore mi tratamiento secundario, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vemos, ¿no? La importancia de tener un ecualizador, ¿no? Es tener muy bien controladito la carga orgánica que va a entrar a nuestro tratamiento secundario, controlar muy bien lo que es mi FM y bueno, ahí no vamos a sufrir por cuestiones de que hubo una sobrecarga orgánica que afectó. Aquí no lo vamos a ver porque lo estamos controlando a través de lo que es el ecualizador. Pero como les vuelvo a repetir, no lo vamos a ver en algunos casos por cuestiones de inversión o de costos operativos. Tampoco lo vamos a ver en ciertos trenes de tratamiento cuando se están empleando ciertos reactores biológicos, porque esos reactores biológicos tienen la capacidad de ecualizar al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el reactor SBR que trabaja en lotes, ¿no? Entonces, ese reactor SBR tiene funciones o puede como acoplar dos, tres procesos unitarios en una sola unidad, ¿no? Por ejemplo, ahí te ecualiza el SBR en la forma en que se va alimentando, pues te va ecualizando. Ahí no necesitamos tampoco un sedimentador primario, porque también, que diga un sedimentador, por ejemplo, secundario, porque ahí mismo también se lleva a cabo lo que es la sedimentación secundaria, ¿no? Por ejemplo, las lagunas que son muy grandes, pues también, al ser muy grandes, también te sirven como te ecualizan, ¿no? Entonces va a haber ciertas ocasiones en que no la vamos a ver, pero es por el tipo de reactor biológico que estamos empleando, y en otras ocasiones porque pues realmente
lo ven como un gasto o lo ven como un sistema innecesario, ¿no? Pero si se dan cuenta, es un sistema que nos ayuda mucho al control del proceso biológico o al control de lo que es el corazón de la planta, ¿sí? Y ya después aquí, bueno, empezamos a bombear a nuestro sedimentador primario. ¿Sí? Entonces, al final, todo esto aquí estamos en nuestro tratamiento primario. Este es nuestro tratamiento primario. Y aquí pues, la finalidad es separar sólidos suspendidos totales. Sólidos suspendidos totales, que al final también tiene, es parte de lo que es la DBO5. ¿Sí? Y esto es, o que también pues, va a depender del reactor biológico que tengamos aquí como tratamiento secundario. Hay reactores biológicos que sí van a permitir que tú puedas introducir estos sólidos suspendidos totales sin la necesidad de un sedimentador primario, pero hay veces que no vamos a poder meter estos sólidos suspendidos totales porque vamos a deteriorar nuestro reactor secundario. ¿Sí? Entonces aquí hacemos ciertos cuidados de sólidos suspendidos totales, cuidando lo que es el reactor secundario o lo que es el tratamiento secundario. ¿Sí? Entonces, nuestro tratamiento primario es para proteger tanto tuberías como bombeo, pero también proteger nuestro tratamiento secundario, ¿no? Como las grasas y aceites que van a deteriorar nuestro tratamiento secundario, sólidos suspendidos totales que también nos pueden deteriorar nuestro tratamiento secundario, ¿no? Y sobre todo cuando es un agua con muy alta cantidad de sólidos suspendidos totales y sobre todo una fracción muy alta de sólidos suspendidos totales no biodegradables, porque esos se van a acumular en mi reactor biológico, van a ocupar espacio, van a generar zonas muertas y van a disminuir mi volumen útil. O sea, van a tener un efecto negativo en mi sistema. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, a resumir. Mi tratamiento primario convencional, que es ¿sí? Es para cuidar sistemas de tuberías, sistema de bombeo y mis microorganismos que están en mi proceso biológico. Es para que mi proceso biológico trabaje al 100. ¿Sí? Ahora, también tenemos otro ecualizador, que es el ecualizador fuera de línea. Y este ecualizador, pues realmente aquí vamos a tener un pequeño contenedor que me va a desviar el agua residual a lo que es el ecualizador fuera de línea y posteriormente se mezcla. ¿Sí? Entonces, esta ecualización, normalmente la ecualización aquí es que se va llenando de agua, de agua. Este proceso dice llenando de agua, es lo que me va de alguna forma diluyendo, ¿no? Diluyendo, amortiguando la carga orgánica. Entonces aquí tenemos un amortiguamiento y cuando lo diluimos aquí con el agua que no está ecualizada, pues es otro amortiguamiento. Entonces aquí vamos a tener un mejor perfil, un mejor amortiguamiento, ¿sí? Con el ecualizador fuera en línea, pero ¿cuáles son las desventajas? Que vamos a requerir más área, más espacio para poder instalar. Entonces, obviamente me va a incrementar los costos de inversión y costos operativos, pero voy a tener un excelente amortiguamiento de mi agua residual. ¿Sí? Entonces, y ya después entra lo que es el tratamiento secundario. El tratamiento secundario es donde tenemos nuestros microorganismos. Y ya después viene el tratamiento terciario, pero el tratamiento terciario normalmente vamos a ver en un sistema convencional un filtro de arena que me va a bajar la cantidad de sólidos suspendidos totales y posterior a ello un sistema de cloración para la remoción de lo que son patógenos. Y ya, bueno, si se quiere seguir de alguna forma puliendo esta agua residual, pues entonces ya entramos a los tratamientos, por ejemplo, terciarios para la remoción de nutrientes. Ya podemos entrar a lo que es microfiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, para tener un agua de excelente calidad, ¿no? Pero ya es la parte de tratamientos terciarios, ¿no? Ok,
Bueno, espero que les haya podido explicar y disipar las dudas con respecto a la estructura de un tren de tratamiento, su finalidad y el papel del homogenizador o ecualizador en una planta de tratamiento. Si les gustó, pues nuevamente un like, compartir con sus compañeros y recuerden, compartir el conocimiento, que eso es lo más importante. Si ustedes empiezan a entender cómo funciona cada proceso unitario, cada operación unitaria, sobre todo los operadores de la planta, pues van a dejar de ser simples manitas, ¿no? Sino realmente van a entender qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y cómo va a mejorar la, la eficiencia de su sistema de tratamiento, porque realmente la eficiencia depende de que tanto el tratamiento primario, secundario como terciario funcione bien, ¿sí? Porque al final esa agua residual nosotros le vamos a dar una utilidad, ¿sí? O si no se le va a dar una utilidad, se va a descargar un cuerpo receptor. Y en ese cuerpo receptor, si no cumplimos una normatividad, pues vamos a dañar ese cuerpo receptor. Vamos a destruir esa vida acuática si hay un cuerpo receptor, ¿sí? Entonces, si hay un impacto muy fuerte, si realmente nosotros no operamos de forma correcta nuestro tren de tratamiento, si no cumplimos la normatividad para la cual está diseñada. Pero si nosotros nos preocupamos por entender, por aprender más, por acercarnos a los operadores, a los diseñadores, a los investigadores, pues al final, sumando fuerzas, vamos a poder entender qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo que lo puedo mejorar. ¿Sí? Ok, entonces nuevamente espero que les haya sido útil esta información. De todas formas, si ustedes tienen una forma de retroalimentar algo nuevo que podamos sumar a esta presentación, de tal forma de incrementar o sumar a este conocimiento, genial, todo es bienvenido. Hasta la próxima. Pero bueno, les paso la bibliografía antes de que se me pase. Si quieren ver más detalles, en el libro de Kasim pueden checar esta parte de los homogenizadores, tanto en línea como fuera de línea. Hasta pronto.